Bueno, como quedamos en clase, vamos a hacer la ampliación de este grupo de medicamentos, los medicamentos de tipo antipsicótico. Estos son una clase de fármacos que son utilizados principalmente para tratar trastornos de tipo antipsicóticos, los cuales pueden provocar que la persona pues pierda el contacto con la realidad. Estos trastornos se manifiestan con síntomas como alucinaciones, en donde pueden percibir cosas que no están presentes, como escuchar voces, o los delirios, que pues, también son creencias falsas y firmemente sostenidas a pesar de la evidencia en contra. Aunque la esquizofrenia es el trastorno psicótico más conocido, los síntomas psicóticos pueden presentarse en diversas enfermedades y condiciones. En cuanto al término psicótico, refleja la eficacia de estos medicamentos, perdón, antipsicóticos, refleja la eficacia de estos medicamentos en el tratamiento de estos síntomas. También se le conocen como neurolépticos, que se traduce aproximadamente como actuando sobre el nervio debido a su acción en el sistema nervioso central. Estos fármacos, introducidos más o menos en la década de 1950, han revolucionado el tratamiento de trastornos mentales graves como el de la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Han sido fundamental para mejorar la calidad de vida de millones de personas en el mundo y en esta ampliación pues exploraremos en detalle qué son los medicamentos antipsicóticos, cómo funcionan en el cerebro, sus diferentes tipos y efectos secundarios. Además discutiremos el papel en el tratamiento de diversas enfermedades mentales, así como esas consideraciones que debemos tener en la práctica asociada al cuidado y al uso de estos medicamentos y pues esperamos que pues podamos tener con esta revisión una luz importante en cuanto a esa importancia que tienen estos medicamentos, esa importancia y esa complejidad de este grupo de medicamentos en el campo de la psiquiatría y destacar el impacto que tiene en la salud mental y en el bienestar de los pacientes. Bajo este nombre de medicamento antipsicótico se agrupan un grupo de moléculas que poseen diversas propiedades, dentro de las cuales se incluyen esas propiedades de tipo antipsicóticas. Si bien no son las únicas, son como las más preponderantes, ¿no? Estas drogas son capaces de disminuir o apagar esos síntomas, tanto positivos como negativos, positivos como alucinaciones, ideas delirantes, esa desorganización de la conducta, y el lenguaje también funcionan como estabilizadores del ánimo y tienen incidencia sobre la manía, la hipomanía y la depresión. Además pueden producir sedación y pueden pues tener algún tipo de efecto sobre la ansiedad. De este modo, pues puede cuestionarse la congruencia de su nombre con sus propiedades, ¿no? Porque pues vemos que tiene otros tipos de propiedades este grupo de medicamentos y por eso pues que en la actualidad se quiere establecer sistemas de nomenclaturas para los psicofármacos basados en sus mecanismos de acción más que en sus efectos clínicos, ¿no? Se puede diferenciar en este momento dos grupos grandes de tipos de antipsicóticos. Dentro de ellos encontramos los típicos o atípicos, algunos libros los denominan de primera y segunda generación, y los típicos pues son los de primera generación y posteriormente fueron haciendo aparición nuevas moléculas que mostraron diferencias bastante sustanciales con aquellos que fueron bautizados en consecuencia como pues moléculas atípicas o antipsicóticos atípicos y la diferencia de estos dos grupos pues radica en el perfil farmacodinámico, la efectividad clínica y en la producción de efectos colaterales. Bueno, vamos a arrancar acá, vamos a prender acá nuestro bombillito. Vamos a arrancar pues con la cronología del desarrollo de estos antipsicóticos, de este grupo de farmacológico. Y pues hacia la década de los 50, principio de la década de los 50, se produjo el descubrimiento y
de una molécula y esta fue en forma aleatoria y accidental del primer antipsicótico, que fue la clorpromacina, ¿ya? Este fue sintetizado como un antihistamínico por la industria farmacéutica francesa y en 1950 Henry Lauric, cirujano francés, él advierte el efecto sedante que tiene este medicamento en pacientes psicóticos. Y en 1952, Delay, Deniker y Anhart lo probaron en el Hospital Santana de París, Saint-Aint de París, confirmando pues su utilidad sobre síntomas psicóticos, ¿no? Especialmente los síntomas psicóticos positivos, ¿no? Y en efecto, pues describieron ese efecto de sedación que producía en un caso de excitación maníaca, ¿no? Hacia 1955, Klein pues desarrolló un ensayo, específicamente la reserpina en Nueva York. Este medicamento, la reserpina, es un principio activo de la raíz de serpentaria y que se empleaba en la India en el tratamiento de enfermedades mentales. En lo que respecta a clorpromacina y reserpina, son dos compuestos de fórmulas químicas diferentes con dos propiedades comunes. Esa propiedad pues era el efecto antipsicótico a nivel mental y ese efecto neuroléptico a nivel neurológico, ¿no? Por este motivo, pues los antipsicóticos de primera generación o típicos también se denominaron pues neurolépticos. Entonces, el éxito de este primer grupo de antipsicóticos dio lugar al desarrollo de otras moléculas que fueron sintéticas, que tuvieran propiedades similares, y así surgió el famoso medicamento haloperidol, que es el principal neuroléptico que empleamos identificado en el grupo de los antipsicóticos típicos, ¿no? Entonces, pues más o menos hacia los años 70 se empieza pues a estudiar y se formula pues la teoría dopaminérgica relacionada con la esquizofrenia, y pues se siguen desarrollando los antipsicóticos típicos, y por aquí, por esta época, pues aparece nuestro haloperidol. Pasados los años, más o menos pasan los años 80, y pues aquí se advino la segunda generación de antipsicóticos que comenzó se descubre moléculas que tengan un menor perfil de efectos adversos como la clozapina, y pues también pues se identifica la risperidona, que pues son moléculas que tienen características peculiares porque tienen un funcionamiento como atípico en bajas dosis, especialmente la risperidona, cuando la dosis pues se va incrementando, ¿no? En verdad, pues no fue la risperidona el primer atípico, fue clozapina, sino que en 1958 ya se había sintetizado una molécula que pues se denomina clozapina y que comenzó a utilizarse en la clínica más o menos hacia el año 1965, ¿no? Y esta tiene la particularidad de ejercer un efecto de tipo antipsicótico más limpio, que pues está despojado de todos esos efectos de la neurólisis, y característico pues de los antipsicóticos convencionales o de primera generación. Clozapina pues conjuga una alta efectividad con un riesgo pues que es indeseable, pues tiene una posibilidad de producir una bruta caída de glóbulos blancos, con consiguiente pues se puede presentar cierto grado de inmunodeficiencia en el paciente. Por lo tanto, pues esto es de vital importancia, pues hacer el seguimiento de este tipo de desgracias sanguíneas en los pacientes pues que tienen este tipo de moléculas. Pues costado pues de este medicamento pues es riesgoso y no le había permitido pues desplazar a los medicamentos típicos, que en su lugar eran los de primera elección, ¿no? Sin embargo, pues los siguientes medicamentos atípicos sí lograron imponerse como primera opción en el tratamiento, pues en el caso pues de las siguientes moléculas como risperidona. Ya hacia el 91 pues se empiezan a generar nuevas teorías frente a la fisiopatología de la esquizofrenia,
esquizofrenia y pues se desarrollan nuevas moléculas de antipsicóticos de tipo atípico, o sea, los atípicos de segunda generación que tienen, que ahorita pues los miraremos cada uno en su grupo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos incluyen cambios en la forma en que piensa, actúa y percibe el mundo, ¿no? Esta persona. Em, los síntomas psicóticos, la persona puede perder el sentido compartido de la realidad con los demás y ver el mundo de una manera distorsionada, ¿no? Para algunas personas estos síntomas pueden aparecer y desaparecer. Para otros los síntomas se estabilizan con el tiempo, aunque los síntomas psicóticos pues incluyen alucinaciones. Cuando hablamos de los síntomas de tipo positivo, cuando una persona ve, oye, huele, saborea o siente cosas que no son reales. Muchas personas que tienen este trastorno oyen voces. Las personas que oyen voces pueden haberlo estado escuchándolas durante mucho tiempo antes de que sus familiares o amigos se percaten o se den cuenta de que el paciente pues tiene este problema. Se presentan delirios cuando una persona tiene creencias fuertes que no son ciertas y pueden hasta parecer irracionales para los demás. Por ejemplo, cuando las personas experimentan el delirio donde pueden creer que aquellos que salen en la radio, en la televisión, estos actores, estos comentaristas que salen en la radio y en la televisión, les están enviando mensajes especiales a ellos, ¿no? Que requieren determinada respuesta o pueden creer que están en peligro, o sea, cierto grado de paranoia o que están tratando de lastimarlos, ¿no? Puede haber trastornos en el pensamiento cuando la persona tiene formas de pensar inusuales o ilógicas, ¿no? Estas personas con trastornos del pensamiento pueden tener problemas sea para organizar las ideas o para hablar, ¿no? A veces una persona, un paciente con este tipo de trastorno, deja de hablar en medio de un pensamiento, ¿no? Pasa de un tema a otro o inventa palabras sin sentido. Entonces a esto pues se le denomina neologismo, ¿no? En cuanto al trastornos del movimiento, puedes presentar movimientos corporales anormales. Con estos, pues, estos movimientos a veces pueden ser de tipo repetitivos, hacen un movimiento una y otra vez. En cuanto a los síntomas negativos, estos son lo que le quitan al paciente, los positivos son lo que le suman en cuanto al paciente. Aquí el paciente pues incluye la pérdida de motivación, de interés o disfrute de las actividades diarias, así como el alejamiento de la vida social, ¿no? Puede tener dificultad para demostrar emociones y problemas para funcionar normalmente. Entre los síntomas negativos podemos encontrar que tienen dificultades o problemas para planificar o ceñirse a las actividades, por ejemplo, como ir de compras, ¿no? Tienen dificultades para prever y sentir placer en la vida cotidiana. Hablan con la voz apagada, a veces muestran la expresión facial muy limitada o hipomimia, em, terminan evitando la interacción social porque les resulta este interactuar con las demás personas les resulta algo incómodo, tienen muy poca energía y dedican mucho tiempo a actividades que son más pasivas, ¿no? En casos extremos, pues las personas que tienen este tipo de síntomas pueden dejar de moverse o de hablar por un tiempo, lo que esta condición es comúnmente conocida como catatonia. ¿M? A veces estos síntomas se pueden confundir con depresión u otras enfermedades o trastornos mentales. En cuanto a los síntomas cognitivos, incluyen problemas de atención, de concentración, de memoria. ¿M?
Estos síntomas pueden dificultar el seguimiento de una conversación, pueden dificultar aprender nuevas cosas o recordar citas. El nivel de funcionamiento cognitivo de una persona es uno pues de los mejores predictores del funcionamiento diario. Y el funcionamiento cognitivo pues se evalúa con ciertas pruebas específicas. Dentro de los síntomas cognitivos podemos incluir problemas para procesar la información, problemas para la toma de decisiones, problemas para usar la información inmediatamente después de aprenderla, dificultad para concentrarse o prestar atención. Y también podemos encontrar acá sintomatología asociada con el riesgo de violencia. La mayoría pues, de los pacientes o las personas que conviven con la esquizofrenia no son violentas. En general, esas personas tienen más probabilidad de que otras personas le hagan daño, pues por su grado de vulnerabilidad, a que ellas pues cometan un daño, ¿no? Para las personas que viven con esquizofrenia, el riesgo de hacerse daño o violencia hacia los demás es mayor, pero solo cuando la enfermedad no se encuentra bajo tratamiento. Es importante pues que tengamos presente que hay que ayudar a que los pacientes, a que estas personas que presentan estos síntomas, para que reciban tratamiento lo antes posible, ¿no? Eh, ¿Qué causa la esquizofrenia? Existen varios factores, como lo han venido revisando ustedes en su cátedra en cuidado, pero pues varios pueden contribuir al riesgo, ¿no? Para que una persona pueda llegar a desarrollar esquizofrenia. Uno de ellos es la genética, pues en cierta proporción es la esquizofrenia de tipo hereditario. Sin embargo, solo porque alguien de tu familia pues tenga esquizofrenia no significa que otros miembros de esta pues vayan a padecerlo, ¿no? Diversos estudios pues vienen sugiriendo que hay muchos genes diferentes que pueden aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle esquizofrenia, pero ningún gen por sí mismo causa el trastorno mental. Esto es una condición como la hipertensión arterial, o sea, si tu padre, si tu madre tienen hipertensión arterial, no es ley divina o sagrada que sí o sí tú vayas a desarrollar la condición de la hipertensión. Entonces, existen otros factores como los factores medioambientales que la investigación sugiere que esa combinación con esos factores genéticos y el aspecto del entorno y las experiencias de vida de una persona puedan desempeñar una función bastante importante en el desarrollo de la esquizofrenia. Y estos factores ambientales pueden incluir vivir en la pobreza, entornos estresantes y peligrosos, exposiciones a virus, problemas nutricionales antes del nacimiento, consumo de sustancias, entre otras, ¿no? Y también influye la estructura y función del cerebro. Entonces, ciertas investigaciones han venido demostrando que es más probable que las personas con esquizofrenia tengan diferencias en el tamaño de ciertas áreas en el cerebro y en las conexiones entre las áreas que lo conforman. Entonces, algunas diferencias de estas pueden desarrollarse antes del nacimiento, aunque los investigadores pues vienen trabajando para tratar de comprender de una mejor manera cómo la estructura y la función del cerebro pueden relacionarse con la esquizofrenia. ¿Cómo se trata? Entonces, los tratamientos actuales incluyen, pues, el control de la sintomatología, mejorar el funcionamiento diario del paciente, lograr metas personales en la vida, completar, pues, que el paciente complete sus niveles de educación, que se dedique a una carrera, que tenga relaciones satisfactorias, es decir, tenerlo vinculado socialmente, pues para que él sea funcional y activo. Entonces, el hecho de que pues tú tengas una condición pues con un trastorno mental no significa que sí o sí tengas que apartarte de tu vida social, ¿no? Entonces, pues también es importante tener en cuenta que la esquizofrenia, entre más temprano se diagnostique, pues mayor va a ser el deterioro que va a empezar a desarrollar el paciente, ¿no? Entre más tarde se haga el debut psicótico, pues mejor va a ser el perfil del paciente en cuanto a la cronicidad de la condición, ¿no? Entonces, pues va a poder llegar a desarrollarse de una mejor manera. Bueno.
Entonces, cuando nos referimos a los medicamentos antipsicóticos, pues debemos hacer referencia a las vías dopaminérgicas, ¿no? Y básicamente, pues este grupo de medicamentos funcionan como antagonista de los receptores dopaminérgicos, especialmente los D2. ¿Ya? Entonces, el bloqueo de los receptores de dopamina 2 en la vía mesolímbica, vamos a cambiar acá, en la vía mesolímbica, logra la meta deseada, que es apaciguar la sintomatología psicótica positiva, ponerle acá, y esta vía, como su nombre lo indica, pues va desde el mesencéfalo en el tronco encefálico, pues hasta el sistema límbico. Todos los antipsicóticos que hasta el día de hoy se han usado, pues bloquean los receptores de dopamina 2 y en la vía mesolímbica, pues efectivamente se involucran con la producción que se involucra con la producción de los síntomas psicóticos positivos, pero también se encuentra asociada o es la base del circuito del placer y se asocia con el sistema de recompensa, ¿no? En esta área tegmental ventral y en el núcleo accumbens, pues es en el mismo sitio pues donde actúan estos medicamentos suavizando los síntomas positivos. Pues la molécula pues va de la mano, puede llevar de la mano a la producción de un efecto secundario pues no buscado como la anedonia o disminución de la capacidad pues para experimentar placer. Hay que tener en cuenta que los receptores D2 no se circunscriben solo a la vía mesolímbica y tienen una distribución más amplia y están presentes en otras vías, ¿no? Entonces los antipsicóticos típicos pueden alcanzar esas otras vías y bloquear esos receptores. La vía pues mesocortical dirige pues lo que es en la vía mesocortical, em, se dirige pues desde el mesencéfalo pues hasta la corteza prefrontal y adquiere pues particular relevancia en este caso en los síntomas negativos de la esquizofrenia. Aquí pues básicamente en esta área tegmental ventral de la corteza límbica y prefrontal, em, pues el paciente se adquiere una relevancia todo lo relacionado con los síntomas negativos de la psicosis y los síntomas cognitivos. Pues la aparición de estos síntomas se le atribuye a una mengua de dopamina a nivel mesocortical. Exactamente, pues lo contrario que sucede en la vía mesolímbica, pues donde sucede lo contrario, que se da una producción de síntomas positivos y que esta es desatada por hiperdopamineres. El antagonismo pues de los receptores en la vía mesocortical pues puede empeorar los síntomas negativos y cognitivos o directamente podría producir un síndrome deficitario inducido por los neurolépticos. Pues en la vía nigroestriada acá eh, en la, que va desde la sustancia negra hasta los ganglios basales. Se trata de una vía subcortical la que está acá, la vía subcortical, que regula los movimientos involuntarios. Entonces, cuando se da el bloqueo de los receptores de dopamina 2, en ella puede producirse un síndrome de enlentecimiento motor o ausencia de movimiento. Esto se conoce como neurolepsis y esto pues le ha valido a la primera generación de antipsicóticos o típicos pues ser conocidos como neurolépticos, ¿no? Entonces también pues el paciente puede desarrollar el síndrome extrapiramidal que se caracteriza porque se expresa en forma de parkinsonismo, que rigidez y temblor y asinesia que imitan o que parecen la sintomatología de la enfermedad de Parkinson. También pueden desarrollar distonías agudas, que son espasmos musculares de la lengua, la cara y el cuello. Y acaticia, donde el paciente pues expresa una sensación de inquietud que lo obliga a moverse permanentemente.
A largo plazo, pues los pacientes pueden desarrollar o producir discinesia tardía, que son movimientos involuntarios generalmente oro o bucolinguales que son rebeldes al tratamiento. Entonces hay que tener aquí presente que cuando se instaura la discinesia tardía, es un efecto adverso temido porque pues es irreversible. Se produce pues básicamente por el aumento del número de receptores de 2 y pues el antagonismo de 2 impide la unión de la dopamina a los receptores y produciría pues esa regulación del alza de los receptores de 2. Se calcula que anualmente, por año, 5% de los pacientes que reciben tratamiento con antipsicóticos típicos pueden llegar a desarrollar discinesia tardía. A los 5 años de tratamiento, el paciente puede acumular un riesgo de 25% de poder llegar a desarrollar una discinesia tardía, pero el cuadro pues podría revertirse si se retira de forma temprana el medicamento, ya que se podría resetear el número de receptores. Después de un tiempo muy prolongado de tratamiento, pues se pierde esa capacidad de poder resetear y aunque usted suspenda el medicamento, pues la discinesia va a persistir. Los pacientes que presentan un cuadro de síndrome extrapiramidal al inicio del tratamiento son muy sensibles de sufrir esta complicación, ¿no? Y duplican el riesgo. También la sensibilidad pues se asocia a cierto genotipo, entonces pues de receptores de DOI. Los pacientes que tuvieron medicados por 15 o más años con este tipo de medicamentos típicos y no desarrollaron discinesia, pues baja de forma absoluta el riesgo de llegar a desarrollarla, ¿no? Pues se presume que tienen un muy bajo riesgo genético, probablemente esté relacionado con algún genotipo de tipo protector en este sentido. Y otra complicación que es muy rara, pero fatal, posiblemente pues asociada al antagonismo de los receptores de 2 en la vía nigroestriada, es el síndrome neuroléptico maligno. Y este cursa con una rigidez muscular extrema que puede llegar a ser dolorosa, fiebre alta, sin ningún foco infeccioso aparente, disregulación autonómica, como coma, aunque pues puede llegar a producir también la muerte del paciente. En lo que respecta a la vía tuberoinfundibular, aquí en la región que va del hipotálamo a la hipófisis posterior, el bloqueo de los receptores de dopamina 2 pues se encuentra asociado a ciertos desajustes hormonales y pues pueden producir aumento de la prolactina que se traduce en las mujeres en amenorrea, ausencia pues básica, lo que es ausencia de su ciclo menstrual. Y galactorrea, que es secreción pues de leche por la glándula mamaria. Esto se puede presentar en ambos sexos y puede asociarse también con osteopenia, que es la disminución de la densidad ósea, especialmente en las mujeres cuando se encuentran en una etapa posmenopáusica, ¿no? Por otra parte, en la que es la vía talámica, que es la que está más recientemente conocida, las vías dopaminérgicas pues estarían vinculadas con la parte del sueño y vigilia. Entonces el tálamo pues es esa estructura diencefálica con un conjunto de núcleos que regulan los estímulos pues y logran que estos estímulos pues pueden alcanzar la corteza cerebral y se hacen conscientes, ¿no? Por eso se habla de filtro talámico. No todos los estímulos que pasan por el tálamo llegan a la corteza, de modo que ésta queda protegida de una sobrecarga de aferencias. Entonces, como revisamos anteriormente, el bloqueo de los receptores dopaminérgicos, pues tienen un efecto que se caracteriza porque pues hay bloqueo de estos receptores en las vías dopaminérgicas, ¿no? Y pues los efectos que se presentan es porque depende de la vía anatómica en los cuales pues se encuentren o deriven sus funciones, ¿no?
Entonces miren que aquí si al nivel de la vía neuroestriada, pues yo busco que el efecto terapéutico pues esté asociada a esa disminución de esos movimientos que se presentan en el paciente a nivel neurológico. Sin embargo, pues se puede presentar un efecto adverso asociado con el parkinsonismo. A nivel de la mía besolímbica, pues yo quiero que haya un efecto de tipo antipsicótico específicamente en los síntomas positivos y si yo, el efecto adverso, pues que se puede presentar es ese síndrome motivacional o aplanamiento afectivo. En la vía mesocortical, pues este efecto antipsicótico está más asociado a los síntomas negativos y cognitivos y el efecto adverso es que se vaya a presentar en el paciente esa energía psíquica y disminución de la actividad y la iniciativa del paciente. Perdón, a nivel de la vía tuberoinfundibular, pues por esa relación en el eje hipotálamo-hipófisis, pues hay una desregulación hormonal y el paciente pues puede llegar a presentar hiperprolactinemia. Y también pues hay algunos efectos en la zona quimiorreceptora en donde se presentan pues algún tipo de efecto antiemético de algunos antipsicóticos, ¿no? Entonces, a modo de resumen, de acuerdo a la explicación que tuvimos en la lámina anterior de las vías dopaminérgicas. Entonces, cada droga, o sea, hay una clasificación de los antipsicóticos dependiendo del perfil de acción que tienen estos medicamentos. Entonces, cada droga antipsicótica pues tiene distinta afinidad por cada uno de los receptores con los cuales pues se puede asociar, con los cuales son capaces de actuar. Entonces, cuando hay mayor afinidad por los receptores de dopamina 2, como es este caso, este primer grupo, el efecto es más incisivo, es más potente sobre los síntomas de tipo psicótico. Y pues estos pues tienen un mayor riesgo, una mayor incidencia de poder expresar el síndrome extrapiramidal. Cuando hay mayor afinidad por los receptores de tipo muscarínicos M1 o histaminérgicos H1. Estos pues tienen un efecto de tipo más sedativo, ¿no? Y, pues tienden a tener un menor perfil, no quiere decir que no lo puedan llegar a presentar, tener un menor perfil de aparición del síndrome extrapiramidal. Entonces, y también tenemos los de transición que son un nivel intermedio de afinidad con los receptores de tipo dopaminérgico, ¿no? Y entre estos dos pues se ubican los medicamentos de transición que pues tienen un menor perfil o sea, rango de acción en cuanto a la afinidad por los receptores D2 de forma intermedia, ¿no? Entonces, ¿qué es un antipsicótico típico neuroléptico? Pues ese es un grupo de fármacos que utilizamos o que se utiliza para el tratamiento de síntomas psicóticos, no solo de la esquizofrenia, ¿no? ¿Qué le confiere esa propiedad de ser antipsicótico? Pues posee esa capacidad pues, de poder bloquear estos receptores de dopamina 2 a nivel de la vía mesolímbica y mesocortical, como lo vimos en la gráfica de donde actúan a nivel de las cuatro vías eh, eh, dopaminérgicas, ¿no? Se pueden clasificar, como lo mencioné anteriormente, en incisivos de transición y sedativos. Los incisivos son los que bloquean los receptores de dopamina de una forma más potente, ¿no? Por eso es que denominan incisivos. Los de transición tienen una potencia intermedia para bloquear estos receptores de dopamina y los sedativos tienen una baja potencia para bloquear receptores de dopamina 2, pero tienen un mayor perfil para bloquear receptores histaminérgicos o muscarínicos, lo que pues le puede conferir de esta manera esa propiedad de tipo sedativa. Entonces, aquí pues es básicamente lo mismo, que son estos conceptos importantes sobre los antipsicóticos típicos, es esa capacidad de bloquear esos receptores de dopamina 2 de acuerdo pues a su potencia. Entonces, a mayor potencia antipsicótica, pues mayor será su capacidad pues para disminuir la sintomatología de tipo psicótica
con una menor cantidad de dosis. Entonces, entre el grupo, pues estamos con el grupo de incisivos, pues tiene una alta potencia para atender esos síntomas psicóticos como son aloperidol y trifluperacina, que con bajas dosis pues consiguen ese efecto de tipo antipsicótico. Los grupos de transición como la tioridazina pues tiene una potencia de tipo intermedia, pues tienen una misma eficacia, logran esa misma eficacia, pero necesitan una mayor dosis. En cuanto al grupo de sedativos como clorpromacina, levopromacina, tienen baja potencia en cuanto a su efecto antipsicótico, pero tienen una mayor potencia en cuanto a efectos de tipo sedativo. Entonces, tienen mucho menos efectos de tipo antipsicótico comparado con los incisivos y con los de transición. Otro concepto que es muy importante es que los antipsicóticos de tipo típico pues tienen una gran afinidad por receptores, ¿no? No solo los receptores de dopamina 2. Entonces, por eso estos se pueden denominar drogas sucias, drogas promiscuas, porque se relacionan con muchos receptores, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que ellos tienen afinidad, los típicos por bloqueo de los receptores dopaminérgicos, histaminérgicos, muscarínicos, alfa-adrenérgicos y con los bloqueantes de canales de calcio. Entonces, viéndolo acá de una forma más gráfica, lo que respecta al concepto de la potencia, pues explicado para el bloqueo de los receptores de dopamina 2. Entonces, si miramos acá, aquí tenemos tres medicamentos, uno incisivo, uno de transición y uno de tipo sedativo. Entonces, entre más crucecitas tenga en el receptor, pues mayor va a ser ese efecto. Entonces, miremos que aloperidol tiene muchas más crucecitas porque tiene más afinidad sobre receptores de dopamina 2. Entonces, en este sentido, tiene más propiedades de tipo antipsicótica. Mire que tiene menos crucecitas en los otros receptores y no tiene a nivel de calcio. Entonces, estos efectos de tipo sedativo con el haloperidol son menos comparados con clorpromacina, que miren, tiene menos afinidad por los receptores de dopamina 2, pero sí más afinidad por receptores histaminérgicos, muscarínicos, y esto le da propiedades de tipo sedativas. En cambio, miren que tioridazina es de transición, pero tiene un efecto de tipo de tipo sedativo, pero puede llegar a tener un efecto de tipo antipsicótico cuando aumento la dosis del medicamento. Entonces, cuando aquí tenemos acá que estos antipsicóticos típicos pueden llegar a desarrollar efectos adversos, pues bajo ciertas condiciones, ¿no? Puede ser pues que tengamos efectos de tipo sedativo o efectos particularmente asociados pues a la parte psicomotriz. Entonces pues en cuanto cuando hay bloqueo de los receptores de dopamina, pues podemos observar que se presentan trastornos motores. Cuando hay bloqueo pues a nivel de los receptores histaminérgicos se aumenta el efecto sedativo y puede haber un aumento de peso del paciente, porque pues en esta área pues hipotalámica pues vamos a encontrar toda el área del centro de saciedad entonces el centro de saciedad del paciente, y pues como tenemos afinidad allí, pues el paciente pues va a desarrollar esa sensación de querer comer y comer y comer. Entonces pues aquí también se desarrolla toda esta parte de la pica y la ansiedad que se desarrolla en los pacientes por comer, y por eso es que uno entre los pacientes van a notar en las unidades de salud mental que pues, se hurtan el alimento unos con otros, pues por estos efectos asociados a la no saciedad del paciente, ¿no? Y también pueden llegar a comer otras cosas, la almohada, el colchón, cosas que uno dice, pues no es lógico que coma piedra, pared, el pedazo de la almohada. Entonces esto está asociado con la pica.
El bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos, pues por efecto, pues a nivel de los vasoreceptores también, el paciente pues va a desarrollar hipotensión ortostática, también va a desarrollar otros efectos como la eyaculación retrógrada y la continencia urinaria, asociados pues también a esto pues encontramos el bloqueo de los receptores muscarínicos, donde vamos a encontrar trastornos cognitivos, delirio, retención urinaria, todos estos efectos de tipo anticolinérgicos. Y cuando pues hay bloqueo de los canales de calcio, pues vamos a tener trastornos cardíacos, específicamente arritmias, que son los más comunes. Los pacientes que tenemos en tratamiento con antipsicóticos de tipo típicos, de primera generación, pues van a desarrollar dos tipos de efectos adversos. Entonces, los efectos tempranos y los efectos tardíos. Los efectos tempranos son los que se instauran con menos de 3 meses de tratamiento y encontramos distonías agudas, acaticia, parkinsonismo y el síndrome neuroléptico maligno. Cuando tenemos más de 3 meses de tratamiento, pues se presentan los síntomas tardíos y aquí es donde se presenta la temida disinesia tardía. Entonces vamos a revisar primero los efectos de tipo temprano, que son los de menores a 3 meses, y entonces arrancan con las distonías agudas porque se presenta una alteración en el tono muscular. El paciente puede llegar a desarrollar contracciones de tipo involuntaria de músculos aislados y puede llegar a adoptar posiciones bizarras, extrañas, que se le llama catatonia, ¿no? Así como cuando le da la chiripiorca al chavo que asume pues posturas extrañas, esa es la famosa catatonia. En cuanto a la acaticia, está relacionada con ansiedad, ¿no? Y el paciente, pues, es un componente motor y el paciente, pues, se mueve de un lado a otro y, pues, puede desarrollar, pues, movimientos involuntarios de las piernas y también, pues, puede haber algún grado de inquietud y nerviosismo. El parkinsonismo, pues es un cuadro muy similar a las personas que desarrollan la enfermedad de Parkinson, en donde hay un aumento del tono muscular, el paciente tiene dificultad para marchar, hay temblor, en los rostros pues hay hipomimia, el paciente pues tiene dificultad pues para caminar, hay marcha robótica a cortos pasos, hay temblor, el paciente pues en lo que respecta a la hipomimia desarrolla algo que se llama la cara del jugador de póker, que la cara básicamente no tiene ningún tipo de expresión. El que juega póker, el que ha ido a casinos, pues sabe que pues no puede tener ninguna manifestación ni de alegría ni de tristeza porque estaría revelando la mano de su jugada, ¿no? También pues hay disminución en la iniciativa de los movimientos, lo que se denomina bradicinesia. En cuanto al síndrome neuroléptico maligno, este es un evento que es potencialmente mortal en un 20%, entonces el paciente tiene una rigidez muscular, hay aumento de la temperatura, esa rigidez muscular que es prolongada es muy dolorosa, hay alteración de la conciencia, el paciente puede llegar a desarrollar delirio, taquicardia, colapso cardiovascular, como hay una contracción muscular tan severa, se presenta daño muscular y se presenta insuficiencia renal, pero es asociado al daño muscular porque se desarrolla algo que se denomina rhabdomiólisis y el paciente puede llegar a tener, a necesitar ser dializado. Hay alteraciones pues en todo el perfil de laboratorios. Estos pacientes pues tienen que sí o sí ser internados en una unidad de cuidados intensivos y tener un monitoreo constante. En cuanto a los efectos tardíos, son los que se instauran pues posterior a 3 meses de tratamiento. Se encuentra la disinesia tardía y esto es como les comenté anteriormente, pues esto afecta pues toda la parte motora y se suele presentar pues de forma tardía en el tratamiento con antipsicóticos típicos. Es el peor pronóstico como les comenté anteriormente y pues está asociado pues al tiempo de uso del medicamento, ¿no? Em,
La incidencia pues puede ser del 20 a 30% y siendo pues su aparición más frecuente en los pacientes ancianos, ¿no? Frecuentemente pues afecta, como les comenté anteriormente, todo lo que es el grupo muscular buco-orolingofacial y se manifiesta con aparición de movimientos tipo chupeteo, entonces hablan como si estuvieran chupando algo y parpadean mucho los pacientes cuando hablan y los movimientos de la boca hablan y sacan la lengua cuando están hablando. Esto lo van a notar pues en pacientes que ya tienen pues un tratamiento instaurado de larga data y especialmente es más proclive los pacientes de la tercera edad. En general, existen diferencias entre cada droga que utilizamos en cuanto a los antipsicóticos típicos. Sin embargo, pues de forma general mencionaremos el mecanismo de acción y la farmacocinética de este grupo. Tienen una absorción por vía oral, intramuscular e intravenosa. La absorción por vía oral es muy variable, depende de cada medicamento. Y pues por vía intramuscular inicia de una forma más rápida, pues porque obvia el, el efecto del primer paso. En cuanto a la vía intravenosa, solo se utiliza en urgencia y sí o sí el paciente pues debe estar siendo monitoreado. Sin embargo, la FDA aún no ha aprobado este uso. En cuanto al metabolismo, pues es de metabolismo hepático en general y es mediado por el grupo enzimático de la citocromo P450. En general son de excreción renal y en menor proporción pues por la bilis y heces. Entonces, el primer medicamento que representa este grupo es el haloperidol. Como les mencioné anteriormente, este tiene una mayor capacidad por bloquear los receptores de dopamina, entonces es un medicamento de tipo incisivo, muy apropiado para atender los síntomas de tipo psicótico, especialmente los de tipo positivo. Este puede ser administrado de forma oral y parenteral, esta de forma intramuscular, por gotas y tabletas. Tiene un metabolismo hepático, tiene una vida media aproximadamente 24 horas y tiene una eliminación fecal renal. Puede llegar el paciente a desarrollar parkinsonismo, tiene algún grado de sedación, paciente puede llegar a desarrollar distonía, discinesia, hipotensión, todo el perfil de los efectos, de los efectos no deseados de los antipsicóticos típicos que presenté anteriormente y pues está indicado en pacientes con psicosis, que sean agudas o crónicas, en pacientes con agitación psicomotriz cuando hacemos el esquema de sedación con midazolam haloperidol, entonces generalmente utilizamos, se arranca con 5 y 5 por vía intramuscular y podemos pues utilizarlo en síndrome de trastornos de personalidad y a pacientes que están en síndrome de abstinencia por alcoholismo, que el síndrome de Korsakoff, y lo utilizamos pues para ese síndrome de abstinencia que pueda llegar a desarrollar ese paciente. Haloperidol de canoato, esto es a manera de cultura general porque es un medicamento que ya no utilizamos, pero de pronto en algún libro antiguo lo puedan encontrar. Este es un medicamento, es el haloperidol pues de administración intramuscular profunda y era un medicamento de depósito, entonces básicamente era una dosis mensual que se aplicaba, que era 10 a 20 veces la dosis que se administraba por vía oral de forma diaria y se administraba pues de forma intramuscular profunda cada 28 días. Sin embargo, pues ha dejado de utilizarse por todo ese perfil de efectos adversos que tiene pues los medicamentos antipsicóticos típicos y en especial el haloperidol, ¿no? La flupheracina, pues también es un medicamento de tipo incisivo porque tiene mayor afinidad por receptores de dopamina 2, es de administración oral, viene en tabletas, tiene una vida media de 24 horas, se metaboliza por el hígado, es de excreción renal y pues puede llegar a presentar pues todo ese perfil de efectos adversos asociados con los
antipsicóticos típicos. El paciente puede llegar hay que administrarlo en general con precaución, puede llegar a desarrollar parkinsonismo, sedación, distonía, discinesia, así vemos todo el perfil de efectos adversos que vimos anteriormente. Lo utilizamos en pacientes con esquizofrenia, estados psicóticos agudos y crónicos, en agitación psicomotora y también pues para el síndrome de Korsakoff. Pues aquí encontramos a clorpromacina, que por el contrario de los dos anteriores, tiene un efecto más sedativo por esa afinidad por receptores histaminérgicos. Se administra por vía intramuscular y vía oral en tabletas y ampollas. Tiene una vida media de 30 horas, es de metabolismo hepático, excreción renal fecal y también tiene todo ese perfil de efectos que describimos anteriormente de los antipsicóticos típicos, ¿no? Lo utilizamos en esquizofrenia y en trastornos de tipo psicóticos, maníacos, episodios maníacos, hipomaníacos y en agitación psicomotriz. Leomepromacina también es un medicamento de tipo sedativo por esa afinidad por receptores histamínicos, muscarínicos y alfa adrenérgicos y pues es de administración parenteral y oral, pues viene en ampollas, en gotas y tabletas. Ojo con esta que su presentación es muy similar a la tableta del acetaminofén, entonces para que eh, hagan una revisión detenida de estos medicamentos, ¿no? En cuanto a su absorción, pues tiene una muy buena disponibilidad de 30 a 70%, de una vida media entre 15 y 30 horas, de metabolismo hepático, de excreción renal fecal. Este también tiene un perfil alto de efectos adversos eh, de acuerdo a los antipsicóticos típicos. Estos son más sedativos, tal lo utilizamos en pacientes con trastornos psicóticos agudos y crónicos, en agitación psicomotriz y en trastornos depresivos mayores, ¿no? Anteriormente pues habíamos hablado del perfil de equivalencia de las dosis asociados pues a ese mecanismo de acción que se encuentra relacionado con el bloqueo de los receptores. Si observamos, miren, eh, lo que es el haloperidol tiene mayor efecto de tipo antipsicótico, pero es por esa afinidad que tienen los receptores y con una menor dosis puede desarrollar muy bien su efecto de tipo antipsicótico comparado con una levomepromacina, que es más de tipo sedativo, ¿no? Entonces, miren que para que levomepromacina pueda llegar a atender los síntomas de tipo psicótico, pues necesita mayor dosis. A esto hace referencia esta gráfica, esta tabla. Ya llegamos pues a los antipsicóticos de tipo atípicos o de segunda generación y estos pues son un grupo de medicamentos que tienen esa característica de que su acción de tipo antipsicótica es distinta a los típicos que tienen pues mayor afinidad por el bloqueo de los receptores dopaminérgicos. En este caso, tienen un perfil de efectos adversos menor comparado con los efectos adversos de los típicos. Y estas moléculas pues son producto pues de este primer antipsicótico típico como la clozapina, y pues sí tiene una evidencia pues que su eficacia es muy similar a la de los neurolépticos, con un mecanismo de acción que es distinto, ¿no? Y pues en cuanto pues a esto, pues los investigadores han venido trabajando sobre nuevas teorías sobre los procesos de cómo se desarrolla la psicosis, ¿no? Que no solo se encuentra asociada pues a la teoría dopaminérgica, sino que aquí también interviene la teoría serotoninérgica, glutaminérgica y gabaminérgica. Bueno, los antipsicóticos típicos también tienen esa capacidad, como los antipsicóticos típicos, de bloquear estos receptores de dopamina 2.
Sin embargo, pues estos pues tienen a ser más selectivos. No, los antipsicóticos de tipo típico no eran tan receptivos. Entonces, estos pues básicamente tienen pues bloquean de forma precedente pues esos receptores que son de tipo dopaminérgico, específicamente los que se originan en lo que es la vía mesolímbica y mesocortical, que son los que se encuentran asociados a los síntomas positivos y a los síntomas negativos. Eso es lo que lo diferencia de los antipsicóticos de primera generación o típicos y pues no afectan o sin afectar pues de forma significativa lo que es la parte de la vía nigroestriada. Entonces pues se encuentran pues donde pues está asociado todos estos efectos de tipo motor que vimos anteriormente en la parte fisiológica de la acción del bloqueo de estos receptores. Por otro lado, pues ellos tienen pues también una afinidad por de un bloqueo tipo serotoninérgico y pues actúan a nivel de la serotonina y pues esto es muy importante en cuanto a la fisiopatología de la condición porque puede modular la acción pues de la dopamina, ¿no? Entonces esto pues teniendo pues más cantidad de receptores pues de tipo serotoninérgico a nivel de la corteza cerebral, específicamente en el área tegmental ventral en el cuerpo estriado, ¿no? Y pues existen otros numerosos receptores pues para serotonina que se encuentran en el sistema nervioso central. Entonces, este grupo pues bloquea o estimula pues varios subtipos de receptores de serotonina y pues esto pues es muy importante en el control de la condición. Entonces, si miramos el efecto que tienen los antipsicóticos típicos sobre los receptores, a nivel de los receptores de bloqueo de dopamina 2, pues tienes pues ese efecto de tipo antipsicótico que esperamos y también a nivel de bloqueo de los receptores de dopamina 1 y pues también pues se le atribuye efectos de tipo antipsicótico, ¿no? A nivel de los receptores de serotonina, vemos que aquí tiene 5-HT2A y 5-HT2C. Entonces, a nivel de 5-HT2A tiene pues un efecto de tipo antipsicótico, pero pues tiende a reducir más los efectos de tipo negativo y también tiene cierta afinidad por tener un efecto de tipo antidepresivo. Pues también el paciente puede llegar a tener sedación e hipotensión pues asociado a donde actúan. El bloqueo, pues, por estos receptores también puede aumentar el peso del paciente y pues está asociado pues a tienen afinidad a estos receptores en el área donde se encuentra el centro de saciedad del paciente, ¿no? Puede llegar también a tener una hipotensión arterial porque pues se encuentra asociado también con el bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos, pues en el área específicamente los vasoreceptores y por eso el paciente puede llegar a tener una hipotensión arterial. En cuanto al bloqueo de los receptores muscarínicos, pues también puede llegar a desarrollar todos estos efectos de tipo colinérgicos y anticolinérgicos como trastornos cognitivos, visión borrosa, retención urinaria, entre otros. Entonces, si clasificamos los antipsicóticos típicos de acuerdo a su mecanismo de acción, encontramos todos los que se encuentran asociados a bloqueo de los receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos. Este es el primer grupo. Y solito encontramos al antagonista parcial de los receptores de dopamina 2 y bloqueante de los receptores histaminérgicos, que es el aripiprazol. Es el único en su grupo. Entonces, revisamos el perfil de efectos adversos de los antipsicóticos típicos anteriormente. Ahora vamos a mirar los efectos adversos que se presentan con el uso de los antipsicóticos de tipo atípicos. Entonces, ellos pueden llegar a desarrollar síndromes extrapiramidales como Parkinsonismo, porque pues ellos tienen un efecto a nivel del bloqueo de la vía, en la vía nigroestriada de los receptores de dopamina 2 y pues por esto es que pueden llegar a desarrollar estos efectos. En mayor y menor proporción, pues el principal es la risperidona, que es conocido como el medicamento más típico de los atípicos, es decir, que puede llegar a tener un perfil muy parecido de efectos al de los medicamentos de tipo típico. Entonces, en mayor y menor proporción, estos son los medicamentos que pueden llegar a presentar en el paciente, llegar a desarrollar síndromes extrapiramidales de tipo Parkinsonismo.
En cuanto a la sedación, es por esa capacidad que tiene el fármaco pues, de bloquear esos receptores histaminérgicos en el sistema nervioso central y pues esto pues en mayor y menor proporción. Este es persistente y aquí pues podemos de encontrar que en estos dos medicamentos, lo que es quetiapina y olanzapina, el paciente puede llegar a desarrollar tolerancia. Los pacientes pues pueden llegar a desarrollar efectos de tipo cardiovascular, cardíacos, perdón, en este caso pues la prolongación del intervalo QT y esto pues puede llegar el paciente a desarrollar una arritmia denominada torsión de Points o torsión de punta y con esto el paciente pues puede llegar a desarrollar o se puede asociar con el síndrome de muerte súbita. En mayor y en menor proporción, estos son los medicamentos de tipo antipsicóticos típicos que pueden llegar a presentar prolongación del intervalo QT. En cuanto a la hipotensión ortostática, pues es por ese bloqueo a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos y porque produce una relajación en las arterias y pues con eso se da la caída de la tensión arterial. Entonces, esto pues en el paciente que está recostado en su cama al levantarse muy rápido, pues puede llegar a desencadenar lo que es la hipotensión ortostática o algún tipo de mareo y debilidad. Estos son los medicamentos que en mayor y menor proporción pueden llegar a desarrollar este efecto. Bueno, entonces, mire que también se puede llegar a desarrollar hiperprolactinemia por ese bloqueo de los receptores D2 a nivel del eje hipotálamo hipófisis y por eso se desarrolla este trastorno endocrino como la hiperprolactinemia. Y pues los medicamentos que pueden llegar a desarrollar en mayor y menor proporción este efecto, pues aquí los tenemos dispuestos. En cuanto a las dislipidemias, el paciente pues con el uso de estos medicamentos puede llegar a desarrollar una alteración en el perfil de los carbohidratos, entonces pues puede llegar a presentarse colesterol y triglicéridos, entonces pues los atípicos pues estas dislipidemias pues se asocian, pueden llegar a asociar con un síndrome metabólico, ¿no? Entonces estos son los medicamentos que en mayor y menor proporción pueden asociarse con la dislipidemia. El paciente pues puede llegar a desarrollar aumento del peso corporal. Entonces esto está asociado pues a que estos receptores histaminérgicos y serotoninérgicos pues actúan a nivel del centro del hambro, centro de la saciedad en el hipotálamo y por eso pues se aumenta el apetito y pues si el paciente come, come y come pues sube y sube, sube de peso, ¿no? Entonces este es en mayor y menor proporción los medicamentos que pueden llegar pues presentar, asociarse con el aumento corporal. Sí, como les dije que pues en el perfil de todo esto de la alteración de los carbohidratos, entonces se puede llegar a desarrollar hiperglucemia y esto es pues el aumento de los niveles de glucosa en sangre y pues este es un efecto pues muy complejo y se encuentra pues relacionado directamente con este aumento de peso porque el paciente puede empezar a desarrollar el incremento pues de la resistencia a la insulina y pues también se da por ese bloqueo pues postsináptico que se da a nivel de los receptores muscarínicos, específicamente a nivel de las células beta en el páncreas, que son pues las que se encargan de hacer la liberación de la insulina. Estos son los medicamentos que en mayor y menor proporción pueden llegar a desarrollar en el paciente hiperglucemia. Entonces, como les mencioné anteriormente, el paciente puede llegar a desarrollar con el síndrome metabólico. Uno, porque aumenta de peso. Dos, porque hace resistencia a la insulina y el paciente pues hace picos de glucosa. Tres, porque adicionalmente pues se aumenta colesterol y triglicéridos. Entonces, en este caso, el síndrome metabólico pues es básicamente ese riesgo cardiometabólico que desarrolla el paciente, cómo pueden llegar a ser enfermedades coronarias o enfermedades cerebrovasculares asociadas también a diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esto pues adicional a la condición de base que tiene el paciente, que es su trastorno psicótico, su esquizofrenia, o el tratamiento pues de la bipolaridad o en la depresión, porque pues estos algunos antipsicóticos pues se utilizan en algunos casos, puede aumentar la morbilidad del paciente y disminuir su expectativa de vida, pues asociado pues al síndrome metabólico. ¿Cómo se diagnostica el síndrome metabólico? Pues cuando su paciente tiene tres o más de estos criterios. Entonces tiene una obesidad central, hombre,
hay que, cuidado enfermería, hacerle la medición de la circunferencia abdominal, cinta métrica en manos, si el paciente tiene más de 102 centímetros en hombres o tiene más de 88 centímetros en mujeres, pues ojo con eso, pues es uno de los signos que debemos identificar. Colesterol HDL, pues en hombres menor a 40 y en mujeres menor a 50, triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro, glucemia en ayunas por encima de 110 miligramos por decilitros y tensiones arteriales sistólicas mayor a 130 y diastólicas mayor a 85. Si su paciente tiene 3 o más de estos signos, pues puede llegar a, está en franco riesgo pues de tener su síndrome metabólico. Entonces, cuidado de enfermería, talla, peso, índice de masa corporal, medición de la circunferencia abdominal, control de lipídico, de triglicéridos, control de glicemia. En estos pacientes también hay que pedir hemoglobina glicosilada, control de tensión arterial, porque pues debemos estar acá pendientes de este síndrome que puede llegar a ser mortal. Bueno, entonces la clozapina pues fue el primer antipsicótico atípico descubierto por allá por el 58 y poco después aparece la clorpromacina en 1990 y pues principalmente pues fue para el tratamiento de la esquizofrenia de tipo refractario. Este fue el gold standard, es decir, el antipsicótico atípico patrón o modelo por el cual pues se empezaron a seguir estudiando y generando nuevas moléculas que tuviesen un perfil de efectos secundarios pues menor a los de los antipsicóticos típicos. Sin embargo, pues se pensaba que sería la droga ideal, pero no. Entonces, este medicamento tiene un potencial efecto adverso que es mortal, como lo mencioné anteriormente, que es la agranulocitosis, es esa disminución de la línea blanca en donde pues el paciente pues puede llegar a desarrollar algún grado de inmunodeficiencia y por lo tanto pues es de estricto control y cuidado de enfermería, pues hombre, estarle pues pidiendo pues su control de, de línea blanca, pedirle su cuadro hemático, pues si no lo puede hacer usted, pues decirle a su médico tratante que hay que hacerle pues el control a su paciente, ¿no? Entonces miramos acá que la clozapina pues tiene alta potencia por la afinidad de los receptores serotoninérgicos y en cuanto al bloqueo de los receptores de dopamina pues tiene menor potencia y el bloqueo de los receptores alfa-adrenérgico, histaminérgico y serotoninérgico 2C pues tiene mucha potencia y baja potencia con la afinidad de los receptores muscarínicos. Este es de administración oral, viene en tabletas, tiene una vida media de 12 horas, se metaboliza en el hígado, mediado por la citocromo, por subunidades de la citocromo P450, es de excreción renal principalmente, pues en alguna proporción fecal. Miren que pues, los efectos adversos que le mencioné, puede aumentar el peso, puede haber convulsiones, puede haber pues hiperglucemia, taquicardia, todos los que les mencioné y obviamente este temido, la granulocitosis, lo utilizamos en esquizofrenias resistentes al tratamiento, en pacientes pues que tienen conductas suicidas recurrentes, psicosis durante la enfermedad de Parkinson. Bueno, entonces llegamos a risperidona, el más típico de los atípicos, pues este medicamento tiene bloquea pues con alta potencia los receptores histaminérgicos 2A, que también es una característica propia de los atípicos. Sin embargo, tiene una gran afinidad por los receptores de dopamina 2, una característica muy puntual de los típicos, en especial pues del haloperidol. En cuanto a estas características de la risperidona, pues tiene ese bloqueo de los receptores de dopamina 2 cuando se presenta a altas dosis, es decir, cuando el paciente recibe más de 6 miligramos día, puede tener ese perfil de efectos adversos muy similar al haloperidol y la risperidona hay que tener presente que desarrolla un metabolito activo
a nivel hepático, pues que se denomina paliperidona. En cuanto a este medicamento, también hay una presentación de liberación prolongada, que es de administración intramuscular profunda, que puede actuar pues hasta 3 semanas durante en las cuales pues el paciente pues se hace una previa impregnación y pues se le administra posteriormente pues el medicamento pues intramuscular. ¿Quién recibe este medicamento de tipo intramuscular profundo? Ese paciente que no tiene como esa adherencia al tratamiento, en donde no se puede garantizar la dosis por vía oral mañana, tarde, noche, entonces se administra en este tipo de pacientes esa dosis para administración cada 28 días. Entonces la administra y pues a los 28 días se cita al paciente pues para la siguiente dosis. Entonces vienen que aquí tenemos la risperidona, que viene en presentación parenteral, viene en presentación oral, jarabe y tabletas. En este caso, la presentación parenteral viene en ampollas de 25, 37,5 y 50 miligramos, viene en jarabe y viene en tabletas de 1, 2 y 3 miligramos. Este es un medicamento que tiene pues alta afinidad por los receptores de histaminérgicos 2A y 2C, alta potencia por los receptores dopaminérgicos de 2 y también alta potencia por receptores alfa adrenérgicos, histaminérgicos y baja potencia por los receptores de tipo muscarínicos. Este es como ya les dije, viene en comprimido, viene en solución oral y viene para administración intramuscular. Tiene una vida media de 3 a 16 horas, es de metabolismo hepático. Y pues formando un metabolito activo, adicionalmente pues es de eliminación renal y en menor proporción de eliminación fecal. Este pues puede llegar a desarrollar todo el perfil de efectos adversos de los antipsicóticos típicos y lo utilizamos en el tratamiento agudo y para el mantenimiento de la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar tipo 1 y también en pacientes que tienen algún trastorno del espectro autista cuando pues está asociada pues a la irritabilidad que se presenta en estos pacientes. Bueno, la olanzapina es un medicamento pues que viene en presentación parenteral y en tabletas, tiene alta potencia por los receptores serotoninérgicos 2A y tiene una potencia menor de bloqueo de los receptores de dopamina 2, pues en cuanto a la actividad clínica porque es más selectivo. Tiene alta afinidad por los receptores también de serotonina 2C, alfa-adrenérgicos, muscarínicos e histaminérgicos. Y también es agonista parcial de los receptores serotoninérgicos 1A, por eso también tiene unas propiedades de tipo antidepresiva. Entonces se administra por vía oral intramuscular, tiene una vida media de 33 horas, es de metabolismo hepático y tiene una excreción principalmente renal eh, y también una proporción fecal, ¿no? Tiene algún efecto de aumento del peso, de sedación, en menor proporción hiperprolactinemia, hipotensión arterial y lo utilizamos en mantenimiento, sea tratamiento agudo o mantenimiento de la esquizofrenia, en trastorno bipolar tipo 1, en terapia pues para el trastorno pues cuanto al mantenimiento y también se puede utilizar en los episodios agudos o mixtos de tipo maníaco y en trastornos depresivos mayores. Pasamos a la quetiapina, que este es un antipsicótico que tiene alta afinidad por receptores serotoninérgicos 2A y también tiene alta afinidad por los 2C. En cuanto al bloqueo de los receptores de dopamina 2, tiene muy baja potencia, entonces tiene porque es selectivo, ¿no? Entonces tiene menor actividad de tipo antidopaminérgica. También tiene pues alta afinidad por los receptores alfa-adrenérgicos, histaminérgicos y también tiene propiedades antidepresivas porque es agonista de los receptores serotoninérgicos 1A. En ese sentido, estas vienen tabletas, es de administración oral, tiene una vida promedio de 7 horas
y pues se tiene metabolismo de tipo hepático por el metabolito activo que es la nortetiapina, viene pues tiene excreción renal en menor proporción fecal y pues aquí específicamente se tiene muchos efectos adversos asociados al principal pues esas arritmias cardíacas, hipotensión arterial. Adicionalmente, está indicado pues en pacientes que tienen para mantenimiento de la esquizofrenia, para trastorno afectivo bipolar 1, específicamente para el mantenimiento, para los episodios maníacos agudos o en los episodios que son mixtos, o como monoterapia o coadyuvante cuando utilizamos litio o ácido valproico para modular como moduladores del estado del ánimo y vienen tableticas. Entonces, aquí tenemos a la ciprasidona, que también tiene alta afinidad por los receptores de histamina 2A y 2C. Y pues hay un bloqueo de los receptores de dopamina de menor proporción. Tiene baja afinidad por los receptores alfa, histaminérgicos y muscarínicos. Tiene propiedades antidepresivas porque es agonista de los receptores de serotonina 1A y adicionalmente inhibe la recaptación de serotonina, noradrenalina y dopamina y por eso tiene propiedades de tipo antidepresiva. Es de administración oral, viene en tabletas, tiene una vida media más o menos de 4 a 7 horas. Es mediado por la citocromo P450, es específicamente por la unidad CYP3A4. Viene principalmente pues su excreción por vía fecal y en menor proporción en la vía renal. Tiene de principal efecto adverso sus trastornos cardíacos, las arritmias. Sí puede llegar a desarrollar síndrome neuroléptico maligno y el perfil de los efectos adversos de los antipsicóticos típicos, como la discinesia tardía, adicionalmente, pues los que se asocian con el síndrome metabólico, hiperglucemia, hay hiperprolactinemia, entonces adicionalmente, pues puede llegar a desarrollar un rash a nivel cutáneo. ¿Qué más le puedo decir de este medicamento? Pues se puede utilizar en pacientes de tratamiento de su esquizofrenia, en TAP1, específicamente en lo que son episodios maníacos y mixtos. Es coadyuvante, ayudante en la terapia de mantenimiento. Y está contraindicado en pacientes que tengan prolongación del intervalo QT por este efecto adverso de los trastornos cardíacos tipo arritmia. Vienen tableticas. Entonces aquí encontramos el aripiprazol, que es el único de su grupo. Pues tiene alta afinidad por el bloqueo de los receptores serotoninérgicos 2A, pero es un agonista parcial de los receptores dopaminérgicos. Entonces, esto pues le permite pues hacer una estabilización en el sistema dopaminérgico. Tiene baja afinidad por los receptores alfa e histaminérgicos y es un agonista pues de los receptores serotoninérgicos 1A y por eso también le otorga ciertas propiedades de tipo antidepresiva. Vienen tabletas de administración oral, tiene una vida promedio de 75 a 146 horas. Es de metabolismo hepático, forma un metabolito activo y principalmente su excreción es renal y en menor proporción fecal. Genera somnolencia, en el paciente pues hay que estar pendiente porque puede llegar a desarrollar trastornos cardíacos, discinesia tardía, hipotensión arterial y pues en este pues lo utilizamos en tratamiento agudo y mantenimiento de la esquizofrenia, en TAP1 específicamente en los episodios maníacos agudos o mixtos, en terapia pues para el TAP 1, pues, pero como monoterapia o asociado al litio o al ácido valproico como coadyuvante en la terapia del humor con estos dos moduladores, en el trastorno depresivo mayor, en la depresión de tipo bipolar o como ayudante antidepresivo y pues en pacientes que tienen un trastorno del espectro autista, pero específicamente cuando tienen el componente de irritabilidad asociado, vienen tabletas. Bueno, y por último, pues llegamos a nuestras referencias. Estos libros los pueden encontrar disponibles en la biblioteca y este artículo también.